Finalmente ponemos aquí las definiciones de, de un camino en una red. ¿Sí? Vamos a entender un camino como un conjunto de enlaces, tales que cada uno de ellos comparte un nodo con el siguiente. Y en este caso estamos hablando de un conjunto ordenado, ¿sí? Y la única condición es que estamos seleccionando enlaces que tienen en común un nodo. Aquí les estamos poniendo un ejemplo para la misma red que hemos estudiado y es el camino que va de 1 a 4, luego de 4 a 3, luego de 3 a 1 y luego de 1 a 2. Pero hay muchos otros caminos posibles aquí, ¿sí? Si tomamos en cuenta la definición de longitud de un camino, es el número de enlaces que forman al camino. Y la longitud entonces es el número de enlaces. En este caso es que este camino tiene una longitud 4. Eso nos permite entonces distinguir algunos caminos que son importantes. El camino geodésico es el camino más corto. Entre dos nodos. ¿Sí? Por otro lado, el camino euleriano, ¿sí? Relacionado con el problema de los puentes de Euler, ¿sí? Es aquel que pasa por cada enlace una sola vez. ¿Sí? El camino hamiltoniano es aquel que visita cada nodo una sola vez. Y un ciclo es aquel camino que inicia y termina en el mismo nodo. ¿Sí? Y termina en el mismo nodo. Y de hecho el que les pusimos aquí como ejemplo es un camino euleriano, euleriano, ¿sí? Porque visita todos los enlaces o pasa por todos los enlaces una sola vez. Y me parece que no hay camino hamiltoniano posible. Ah, no, sí. Y podríamos ir del 2 al 1, del 1 al 3 y del 3 al 4, por ejemplo. Y finalmente la distancia entre dos nodos sería la longitud del camino más corto entre ellos. Así es. ¿Cómo vamos a definir la distancia entre nodos? ¿Sí? Hablando en términos de caminos. Entonces, para terminar con esta idea de los caminos y las longitudes entre nodos, vamos a reflexionar algo en torno a la matriz de adyacencia una vez más. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta que relaciona a dos nodos de una red. Preguntémonos si entre dos nodos, entre los nodos I y J de una red, ¿sí? En primer lugar vamos a preguntarnos, ¿hay o cuándo hay o hay un camino de longitud 1? ¿Qué sería un camino de longitud 1? Un camino de longitud 1 es un conjunto de un enlace, ¿sí? Entonces preguntarnos si hay un camino de longitud 1 entre dos nodos es en realidad preguntarnos si hay un enlace entre esos nodos. Y la respuesta en términos de la matriz de adyacencia a esto sería sí, si A y J, que es el elemento de la matriz de adyacencia, es igual a 1. Recordamos que esto es igual a 1 si hay un enlace entre ellos y es igual a 0 si no. Si hay un enlace de ellos, entre ellos, tendríamos un camino de longitud 1 entre ellos. Eso ahorita lo vamos a... estamos repitiendo lo mismo, está raro que lo digamos así, pero va a tener sentido ahora que continuamos con este razonamiento. La siguiente pregunta es si hay un camino de longitud 2. Entonces vamos a razonarlo por ahora en términos puramente de los elementos de la matriz de adyacencia y vamos a poner un ejemplo de esta red que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, vamos a preguntarnos si entre 2 y 4 hay un camino de longitud 2, ¿sí? Tendríamos entonces que buscar un nodo al cual pasar desde el 2 para de ahí después irnos al 4.
¿sí? Lo que estamos buscando es un nodo intermedio que conecte a 2 y que también conecte a 4. Y sí existe. En este caso es el nodo 1. ¿Sí? Pero entonces vamos a razonarlo de la siguiente forma. Necesitaríamos que exista o que haya un nodo K que cumpla que por un lado podamos ir de J a K. Como estamos en redes simples, sería lo mismo que de uno que de I o de J, pero pensémoslo así. Sería lo mismo que se pueda ir de J a K, o lo que es lo mismo que el elemento KJ de la matriz de adyacencia sea igual a 1, y también tiene que ocurrir que se pueda ir de K a I. O sea que el elemento de la matriz de adyacencia IK también sea igual a 1. Y esto es lo mismo que decir que la multiplicación de A, el producto del elemento A y K por el elemento A, KJ, sea igual a 1. Si no existe un nodo que cumpla esto, entonces este producto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto sería la respuesta. ¿Hay un camino de longitud 2 entre los nodos I y J? Sí, si hay un nodo K que cumpla lo siguiente, o más de uno. Como pueden ser más de uno, nos podemos entonces preguntar, ¿cuántos hay? Para saber cuántos hay, tendríamos que verificar este producto para todos los posibles valores de K, o sea, para todos los nodos de la red. ¿Sí? Y después identificar todos aquellos para los cuales este producto sea 1 y todos ellos nos van a decir cuántos caminos de longitud hay. ¿Sí? Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Para responder a la pregunta de cuántos caminos de longitud 2 hay entre los nodos I y J, sería lo mismo que sumar sobre todas las K, sobre K igual a 1 hasta N, o sea, sobre todos los nodos, este producto A y K, A, K, J. Entonces este producto va a ser 0 si esa K no es intermedia entre los dos nodos y va a valer 1 cuando el nodo K sí sea intermedio entre los dos nodos. Y toda esa suma, ustedes además la reconocen, es precisamente el elemento IJ del cuadrado de la matriz. ¿Sí? Entonces esto se empieza a poner interesante porque no solo la matriz nos da información, sino que, bueno, y esto es igual a el elemento IJ de la potencia 1 de la matriz. Entonces, la matriz de adyacencia no solo nos dice si los nodos están conectados entre ellos, sino además nos da información de los caminos que hay entre los nodos. ¿Sí? Ustedes pueden hacer esto mismo para 3, ¿no? Necesitarían un nodo emergente, ¿sí? Para lo mismo, pero para longitud 3. ¿Sí? Y necesitaríamos 2 nodos. Si hay nodos K y L, por ejemplo, tales que, por un lado, KA de IL sea igual a 1 y además A de LK sea igual a 1 y además, ¿sí?, A de KJ sea igual a 1. ¿Sí? Y todo esto es lo mismo que el producto es lo mismo que decir que el producto de estos tres términos sea 1, y eso nos va a llevar a, ustedes pueden hacerlo con calma, a que el número de caminos de longitud 3, el número de caminos de longitud 3 entre dos nodos es precisamente, entre nodos I y J, es precisamente la entrada IJ de la potencia 3. En general, ¿sí?, hay caminos de longitud D, ¿sí?, a una distancia D, entre quién y quién, entre los nodos I y J, como lo indicamos acá arriba. Todas estas preguntas se refieren a los mismos dos nodos.
¿sí? Y si sí, ¿cuántos hay? Entonces lo que diremos es que, esta va a ser la notación, el número de caminos que van de I y J y que tienen una longitud D va a ser igual a la potencia, al elemento IJ de la D potencia, de la potencia D de la matriz de adyacencia, ¿sí? Entonces esto es el número de caminos de longitud D entre I y J. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo lo que queríamos decir por lo pronto de la matriz de adyacencia en términos de los caminos.